Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué les parece si nos colocamos de pie para tener una palabra de oración? Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por la presencia de tus santos ángeles en este lugar. Gracias también, Señor, porque creemos que tu santa presencia a través de tu Santo Espíritu está acá con nosotros. Padre, que estas palabras que hoy van a salir de tu Biblia, Señor, sean conforme a tu voluntad, Padre, y no conforme a la nuestra. Que cada texto bíblico que acá se lea, Señor, sea de manera clara y precisa, Señor, para los oídos de todas las personas que están acá presentes. En especial, Señor, aquellas personas también que nos escuchan por la radio, por YouTube y por cualquier otro medio, Señor, que usted quiere que este mensaje llegue. Se lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. El Apocalipsis, en el versículo 17 del capítulo 12, nos habla de un dragón que se llenó de ira contra una mujer. Y recordemos también, hermanos, que en la Biblia, específicamente en Apocalipsis, la mujer representa ¿qué? Una iglesia, representa la esposa de nuestro Señor Jesús. Y noten cómo lo dice acá Efesios rápidamente. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 25, para que entendamos un poco mejor esto. Nos dice acá Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Notemos entonces que la ira de este poder acá, que se simboliza como un dragón, que nosotros entendemos que es Satanás, se aira contra ¿quién? Contra la iglesia del Señor. Amén. Y vamos a ver entonces en el Apocalipsis que hay dos mujeres representadas allí. Y vamos a estudiar la primera, que la encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: apareció en el cielo ¿qué? Una gran señal, una mujer vestida como de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vemos entonces que hay una mujer vestida de sol con una corona de 12 estrellas. Y quiero hacer una pregunta, y es que esta esposa de Jesús que sale acá vestida de sol, vemos que es la mujer pura, que es la iglesia pura y casta del Señor Jesús, que tiene una corona de 12 estrellas. Y yo quiero preguntar, ¿qué iglesia representa esta mujer? ¿La del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Déjeme decirle que esta iglesia representa la iglesia del Antiguo Testamento. Y noten también que Jesús le coloca una corona que simboliza las 12 tribus de Israel. Y vamos a ver por qué es la iglesia del Antiguo Testamento. Nos sigue diciendo, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 2, dice que estando como encinta, esta mujer que clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Y dice el versículo 3, también apareció otra señal donde en el cielo, y he aquí un gran ¿qué? Dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Entonces vemos que hay otra señal, apareció la señal de la mujer, pero también hay otra donde está ¿qué? El dragón, que es Satanás. Y dice el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y noten a lo que sigue del versículo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar ¿a quién? A su hijo tan pronto como naciese. Vemos entonces que Apocalipsis nos habla de muchos símbolos: una mujer vestida de sol, un dragón que se le coloca al frente, la mujer estaba como encinta, y el dragón se le para al frente ¿para qué? ¿Para recibir al niño? No, para matar al niño. Y notemos entonces que este dragón es ¿quién? Satanás. Pero Apocalipsis 12 me muestra el panorama como lo que está detrás del telón. Ahora, ¿quiénes son las piezas que movió a Satanás?
Si recordamos la historia, el evento histórico cuando el niño Jesús nace, ¿quién mandó a matar a todos los niños menores de 2 años? Herodes. Entonces vemos que Satanás era el dragón, se para al frente ante la mujer que estaba a punto para dar a luz, y Satanás se muestra entonces aquí Apocalipsis la verdadera realidad de lo que está sucediendo. ¿Quién está atrás de toda esa drama? Y vemos que Satanás entonces movió la pieza a través de ¿quién? De Herodes, para matar al niño. Entonces vemos que el Apocalipsis 12 nos ubica en esa época histórica de cuando el niño Jesús estaba ¿qué? Para dar a luz y cuando fueron a matar a todos aquellos niños. Y nos sigue diciendo el versículo 5, y esta mujer, y ella que dio a luz un hijo varón, que regirá con ¿qué? Con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos entonces que el niño Jesús nace, cumple su ministerio, predica la palabra de tal manera que regía con vara de hierro a todas las naciones, y después, en la crucifixión, su hijo fue arrebatado ¿para quién? Para Dios y para su trono. Vemos que entonces el versículo 6 nos dice, y la mujer, ¿qué pasó después que Jesús cumple su ministerio y va al cielo? Dice el versículo 6, y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Amén. Ahora, esta mujer que huye al desierto, ¿es la esposa del Antiguo o la esposa del Nuevo Testamento? Y si hablamos de esposa, ¿en qué momento se casa el Señor Jesús? Y vamos a ver en Malaquías un concepto que nos va a ayudar a entender en qué momento se casa el Señor Jesús con su esposa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos rápidamente al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido ¿qué? Desleal, siendo ella ¿qué? Tu compañera y la mujer de tu pacto. Entendemos entonces que el matrimonio es un ¿qué? Es un pacto. ¿Y en qué momento de la historia del Señor Jesús hizo un pacto con su esposa en el Antiguo Testamento? Vamos rápidamente al libro de Deuteronomio y vamos a ver entonces el punto en el cual el Señor Jesús se casa con su esposa en el Antiguo Testamento. Vamos rápidamente, Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor. Y él anunció ¿qué? Su pacto, el cual os anunció poner, ¿por qué, hermanos? Por obra. ¿Y en qué consistió el pacto? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Recordemos la historia que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, el Señor lo lleva al desierto y le entrega en 2 tablas de piedra ¿qué? Los 10 mandamientos. Y en ese instante el Señor estableció un pacto, estableció su matrimonio con su esposa. Y notemos, hermanos, también de que cuando Jesús le entrega las tablas, los 10 mandamientos a su esposa, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué nos dice San Juan, capítulo 14, 15? ¿Qué le dice Jesús a su esposa cuando le entrega las 2 tablas de piedra, que son los 10 mandamientos? Aquí está, esposa mía, muy amada. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué le tenía que demostrar la esposa a Jesús? Para que Jesús entendiera que su esposa amaba a Jesús. Tenía que guardar ¿qué? Sus mandamientos. Pero ¿qué pasó con la esposa del Antiguo Testamento, hermanos? Falló. Y es por eso que el Señor Jesús tiene que casarse de nuevo o retomar sus votos matrimoniales. ¿Qué nos dice entonces Jeremías capítulo 31, versículo 31? El motivo por el cual Jesús tiene que retomar nuevamente sus votos matrimoniales y hacer un nuevo pacto, un nuevo matrimonio. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Dice la palabra del Señor: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué, hermanos? Un nuevo pacto. Haré un nuevo matrimonio con mi esposa. ¿Con la casa de quién? De Israel y con la casa de Judá. Y noten lo que dice el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres, no como el matrimonio que hice con sus padres, no como el matrimonio que hice cuando lo saqué de Egipto, el día que lo tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos invalidaron ¿qué? Mi pacto. Ellos invalidaron mi matrimonio que yo había instituido con ellos. Aunque fui yo un marido. ¿Cómo dice la Biblia? Un marido para ellos, dice el Señor. Notemos, hermanos, entonces que cuando el Señor establece su pacto en el desierto, en el monte Sinaí, el Señor se casa con su esposa y la Biblia nos lo está diciendo, hermanos, que el Señor era como un marido para ella. Pero el Señor quiere dejar eso atrás. Y dice el versículo 33, pero este es el pacto, el nuevo pacto que haré con ¿quién? Con la casa de Israel. Mi nuevo matrimonio que haré con la casa de Israel. Desde aquellos días, dice Jehová, daré ¿qué, hermanos? Mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nuevamente, entonces, ¿en qué iba a consistir el nuevo pacto, hermano? En la ley. Pero el Señor no la iba a entregar en dos tablas de piedra, sino que la ley la iba a grabar ¿en dónde, hermanos? En la mente y en nuestro corazón. Amén, hermanos. Y nuevamente Jesús, cuando se casa en el Nuevo Testamento, le dice a su esposa, si me amáis, guardad mi mandamiento. Nuevamente es lo mismo, hermano. Ahora, ¿en qué momento se casa Jesús en el Nuevo Testamento? Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículo 26 en adelante. Dice la palabra del Señor, hermano. Y mientras comían, ahora, ¿a qué evento se está refiriendo la Biblia en este punto? Recordemos que el Señor instituyó que la Santa Cena y después el Señor fue al Getsemaní y del Getsemaní es donde lo arrestan. Eso fue un día ¿qué? Un día jueves por la noche, que el Señor instituyó la Santa Cena y después venía que la crucifixión, hermanos. Ahora, el Señor antes de partir, el Señor tenía que asegurar y casarse ¿con quién? Con su esposa. Por eso es que el Señor se reúne con los 12 apóstoles y noten la coincidencia del número de 12 apóstoles. Porque los 12 apóstoles simbolizaban la corona que el Señor le iba a poner ¿a qué? A su nueva esposa. Y miren cómo dice la Biblia. Y mientras comían, el capítulo 26 de Mateo, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús ¿qué? El pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es ¿qué? Mi cuerpo. Y sigue diciendo el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿de qué, hermano? Del nuevo pacto. Esta es la sangre de mi nuevo matrimonio con ustedes. Ustedes es mi esposo, ustedes son mi iglesia. Y sigue diciendo la Biblia, hermano, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos entonces que el Señor Jesús, antes de ir a la crucifixión, el Señor tiene que establecer su nuevo matrimonio con su nueva iglesia, con su nuevo, retomando su voto matrimonial, porque la iglesia es la misma. Solamente, inclusive, el pacto es el mismo. El pacto consiste en los 10 mandamientos. La única diferencia es que este pacto iba a ser ¿cómo? Más espiritual, hermano. No iba a ser en dos tablas de piedra, sino que el Señor la iba a grabar en las tablas ¿de qué? En la tabla del corazón, hermano, que es nuestra mente. Amén, hermanos. Ahora, después que el Señor muere en la cruz, vamos a continuar la historia en Apocalipsis 12. Después que el Señor Jesús muere en la cruz, dice Apocalipsis 12, versículo 5, aquí nos habla, y ella dio a luz a su hijo, a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces Apocalipsis 12:5 nos ubica entonces en el punto de que Jesús está en la crucifixión, y al tercer día el Señor Jesús, ¿qué pasa? Resucita y es arrebatado para el cielo, para su trono, hermano. Y luego, ¿qué pasa con la nueva esposa? Con la esposa del Nuevo Testamento. Dice el versículo 12:6, la esposa, que es la mujer, huyó ¿a dónde? Al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Amén, hermano. Ahora, notamos acá, hermano, algo importante, y es que un día para Dios es como un año. Y cuando la Biblia acá en Apocalipsis me habla de 1260 días, se está refiriendo a 1260 ¿qué?
años. Ahora imagínense que la esposa de Jesús se fue al lugar desierto donde iba a ser sustentada por Dios por 1260 años. Y esta época, hermanos, históricamente, porque esto sucedió literalmente, estos 1260 años tuvieron su acontecimiento histórico desde el año 538 después de Cristo hasta ¿qué? Hasta el año 1798. Y vemos entonces que esta esposa de Jesús va al desierto, hermano. Ahora, si Satanás le hizo frente a Jesús cuando estaba niño, ¿ustedes creen que Satanás no le haría frente a esta mujer también? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, hermanos. Apocalipsis 17. ¿Qué nos habla Apocalipsis 17? La mujer ¿qué? Ramera. Pero vamos a ver dónde estaba esta mujer ramera cuando la esposa de Jesús va al desierto. Y me dice la Biblia, Apocalipsis 17, versículo 1, dice la palabra del Señor: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado ¿quién, hermano? Todos los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y quiero que presten atención al versículo número 3, hermano. Dice la Biblia acá que Juan fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Dice la Biblia acá, esto lo escribió Juan, el apóstol Juan, que dice: y me llevó en el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Y quién estaba en el desierto, hermano? La esposa de Cristo. Y esta ramera, cuando Dios se la muestra al apóstol Juan, ¿dónde la está viendo Juan? La está viendo en el desierto. Y notemos dónde está esta mujer. Y dice acá el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer como sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Vemos entonces que Satanás le dice esto a Dios: ah, bueno, tú tienes tu esposa en el desierto, ¿verdad que sí? Bueno, yo voy a llevar la mía, porque yo tengo mi esposa que es una ramera, y la voy a cargar aquí encima porque este dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos simboliza acá a Satanás. Y Satanás llevaba a su esposa a su iglesia, porque si la mujer pura de Apocalipsis 12 representa una iglesia, la mujer ramera de Apocalipsis 17 también representa una iglesia, hermano. Pero no la iglesia de Dios. La Biblia me dice que es una mujer ¿cómo? Una iglesia ¿cómo? Ramera. Y Satanás la llevaba ¿a dónde? La llevaba cargada en el desierto para ponerla al frente de ¿cómo? A la esposa, frente a la esposa del Señor Jesús, que era la esposa que estaba vestida de ¿qué? De sol. Ahora, ¿para qué, hermanos? ¿Qué iba a hacer en el desierto la esposa de Cristo y la esposa de Satanás? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, hermano. Y miren lo terrible que fue ese encuentro en el desierto por 1260 años, hermano. Dice el versículo 4. Y la mujer estaba vestida ¿cómo? De púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Babilonia qué? La grande, la madre de las rameras y de muchas y de las abominaciones de la tierra. Y presten atención en el versículo 6, hermano. En el versículo 17:6 está lo que la iglesia ramera le hizo a la iglesia de Dios durante 1260 años. ¿Qué le hizo la ramera a la iglesia de Dios? Apocalipsis 17:6. Y vi a la mujer como, hermano, ebria de la sangre de los santos. ¿Cómo estaba la mujer? Ebria de la sangre de los santos, hermano. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y dice Juan, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan quedó impactado, hermano, asombrado por el acontecimiento futuro que él vio, hermano. Porque Juan no vivió esta época. Pero él vio en visión cómo la iglesia de Dios en el desierto iba a luchar contra la iglesia ramera, que es la iglesia de Satanás. Y durante 1260 años, hermano, la mujer se embriagó con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires. ¿Y quién es esta iglesia ramera, hermano? ¿Cuál es esa iglesia que se ubica en la época del año 538 hasta el año 1798, hermano? La iglesia católica romana. La iglesia católica usó
del poder civil de Roma para hacer estas atrocidades, hermano. Y eso es historia universal. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús de esto? Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús referente a esta profecía de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 12. Mateo 24, 15 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende, hermanos. Entonces el Señor nos está diciendo que cuando ese evento de los 1200 años iba a suceder, eso se iba a llamar también, ¿cómo? Como la abominación, ¿qué? Desoladora, hermanos. Y vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, Daniel 11, versículo 31. Dice la palabra del Señor: y se levantarán de su parte tropas que profanarán, ¿qué? El santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán, ¿qué, hermano? La abominación desoladora. Déjenme explicarle un poco acá referente al continuo. Ellos iban, este poder religioso, que es la Iglesia Católica, usando el poder civil de Roma, iba a quitar el continuo sacrificio, hermano. Y cuando leemos el Antiguo Testamento está lleno del continuo sacrificio. El continuo sacrificio, hermano, era el sacrificio que hacían del cordero para que las personas recibieran, ¿qué? El perdón de los pecados. Pero esta iglesia católica cambió esto. ¿En qué sentido, hermano? Que hizo un confesionario, colocaba sacerdotes para que la gente fuera ¿a qué? A confesar sus pecados, y este sacerdote interceder ¿ante quién? Ante la Virgen María para perdón de los pecados. Vemos entonces que se pierde la línea, porque ¿a quién tenemos que nosotros pedirle perdón, hermano? ¿A hombre? ¿A la Virgen María? ¡No! El único que puede perdonar pecado es ¿quién? Es Cristo Jesús. Y por eso este poder religioso quita el continuo sacrificio. Y me dice la Biblia que pondrían también ¿qué? La abominación asoladora. Y no tengo tiempo para hablar de todos estos detalles, pero la palabra abominación tiene mucho significado en el Antiguo Testamento, pero la abominación que más se adapta a lo que estamos hablando es que la adoración a imágenes y a ídolos también es abominable ante Dios. Y eso es lo que existía en las iglesias católicas en esa época. Y ellos querían que, hermano, obligar a los santos a que confesaran sus pecados a hombres, a que adoraran otros dioses a la fuerza, hermano, a la fuerza, usando el poder civil de Roma. Y por eso es que había tanta sangre de los santos y de los mártires. Y sigue diciendo Daniel 11, versículo 32. Con lisonja, y ahorita vamos a ver qué es lo que significa la palabra desoladora. Ya sabemos que el continuo sacrificio era el perdón de los pecados que era ante Cristo. La palabra abominación eran las imágenes que tenían en sus templos. Y vamos a ver qué era la desolación, o la palabra desoladora. Y la combinación de abominación y desolación es lo que viene en el versículo 11, 32 de Daniel. Dice, con lisonjas seducirá ¿qué? A los violadores del pacto. Con alabanzas van a ser muchos seducidos. Los que violan este pacto van a ser seducidos con alabanza, con lisonja. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Van a ver también, si es verdad, la iglesia ramera, la católica, iba a matar muchos santos y a mártires, pero el pueblo que conoce a Dios, ¿qué iba a hacer, hermano? Se iba a esforzar y también iba a actuar, iba a llevar el mensaje así fuera con sangre. Y dice el versículo 33. Y los sabios del pueblo, ¿qué dice? Instruirían ¿a quién? A muchos llevarían que la palabra. Y por algunos días, que son 1260 años, caerán ¿a qué? Iban a caer ¿qué, hermano? A espada y a fuego, en cautividad y despojo. Ahora, esto es literal. La gente moría ¿cómo, hermano? A espada, porque Apocalipsis 17 me dice que la ramera estaba ebria de la sangre de los santos. Y mucha gente moría ¿qué? A espada, y mucha gente moría ¿qué? A fuego. Ahora, ¿quién murió a fuego? Juan Hux, Jerónimo. Ellos murieron en la hoguera, hermano, y murieron en la hoguera quemándose y cantando, hermano, para la gloria del Señor. Pero este poder hizo mucho daño a la iglesia
Durante ese tiempo, sí es verdad, pero muchos se unieron ¿a qué? A la iglesia con lisonjas y con alabanza, como dice acá Daniel. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que cuando mataban a un mártir, se multiplicaban más santos, hermanos. Se multiplicaban que los cristianos. Y dice el versículo 34, y en su caída, cuando mataban a un cristiano, y en su caída serán ayudados ¿de qué? De pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos ¿con qué? Con lisonja. Muchos hermanos, al ver esta injusticia, se iban a añadir a la iglesia con alabanza y con júbilo, porque entendían, hermanos, que era la palabra de Dios quien los ayudaba a pasar por esas pruebas. Amén, hermanos. Vemos entonces que la abominación asoladora iba a ser todo esto que estamos hablando. Ahora vamos a entender un poco más, la palabra desoladora. Y esto es algo, hermano, que practicaba Saulo. Saulo practicaba la desolación. Y vamos a entender esto un poco más. Vamos a ir al libro de los Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Y Saulo, capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 3. Y Saulo, ¿qué hacía, hermano? Asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a quienes, a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Cuando la Biblia entonces me habla en Daniel, la abominación asoladora, es que ellos forzaban a los cristianos a adorar ¿qué? Imágenes, hermanos. Y hacían el trabajo de Pablo. ¿Cómo entonces la iglesia de Satanás, la iglesia ramera, asolaba a la otra iglesia? Entrando casa por casa, ¿en las casas de quiénes? De los santos, hermanos, en la casa de los mártires. Y los arrastraba, tanto a hombres como mujeres, y los entregaba ¿a dónde? En la cárcel, hermano. Esto hizo la iglesia católica romana desde el año 538 hasta el año 1798, que fueron 1260 años. ¿Qué más hacía este poder religioso? Pablo también lo amplía. Hechos capítulo 26, 11. Hechos capítulo 26, versículo del 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Yo ciertamente, hablando de Pablo el perseguidor, estamos hablando de Pablo cuando era el perseguidor, no como el cristiano. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice ¿en dónde? En Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, ¿a muchos de los qué? De los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto hizo la Iglesia Católica Romana durante 1260 años. Asoló a la Iglesia de Dios en el desierto durante 1260 años. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo la ramera iba a asolar a la Iglesia de Dios? Pablo lo describe muy bien, porque él asolaba a la iglesia, entrando a las casas, por casa, arrastrando hombres y mujeres, llevándolo a la cárcel. Cuando agarraban a un cristiano o un santo, a uno de los santos que hacían, lo mataban, hermano. Esto hizo la iglesia. Y no solamente los perseguía, sino que los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. No había escapatoria, hermano. Ahora, ¿cómo esta iglesia asolaba? Con el poder civil de Roma, con el ejército romano. Ahora vamos al libro de Daniel. Hay otro evento también que hizo este poder religioso durante 1260 años. Y eso está en Daniel 7, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Que este poder religioso durante los 1260 años también, ¿qué iba a hacer? Y hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, ¿qué iba a hacer? Quebrantará y pensará en qué, hermano, en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué iba a querer cambiar este poder religioso? Los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos
y medio tiempo. Entonces este poder religioso no solamente iba a perseguir a los cristianos, iba a obligarlos a adorar imágenes, que es la palabra abominación. No solamente iba a perseguir a los cristianos, sino, hermanos, que iba a cambiar, este poder religioso iba a cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Y cuando nosotros revisamos los 10 mandamientos del Señor, ¿qué mandamiento me habla de tiempo? Y se encuentra en los 10 mandamientos. El día sábado, el 4º mandamiento. Este poder religioso iba a cambiar el día, o mejor dicho, pensaría en cambiar ¿qué? El tiempo del día sábado, que es el día verdadero de adoración, lo iba a cambiar ¿para qué? Para el día domingo. Por eso, el mundo religioso de hoy adora a Dios en el día domingo. Porque este poder religioso, que fue la Iglesia Católica, desde el año 538 hasta el año 1798, pensó que podía cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley de Dios. Y usted dirá, hermano, ¿pero qué relación tiene Daniel 7:25 con los 1260 años de Apocalipsis 12? Porque si nosotros leemos la cita bíblica, nos dice que este poder religioso, Daniel 7:25, quebrantaría y pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano ¿hasta cuánto? Hasta tiempos y medio tiempo. Y usted dirá, hermano, la palabra tiempo, tiempos y medio tiempo no tiene relación con 1260 años, pero yo le voy a decir, hermano, que sí. Acá el tiempo por el cual este poder religioso iba a asolar a la iglesia de Dios durante 1260 años tiene que ver con la palabra tiempo, tiempos y medio tiempo. Y vamos a ir en un momento a Apocalipsis 12, versículo 14. Pero antes de leer Apocalipsis 12, 14, vamos a hacer un ejercicio de comparación. Vamos a comparar Apocalipsis 12, 6 y Apocalipsis 12, 14. Y quiero sacar algunas frases acá importantes. Apocalipsis 12, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Y noten lo que quiero resaltar de acá, de este versículo. Tenemos ¿qué? Una mujer, número 1, tenemos una mujer que va ¿a dónde? Al desierto. Es sustentada por Dios, y la cuarta característica que quiero que obtengamos de acá es que el tiempo es ¿cuánto? 1260 días. ¿Cuáles son las características que tenemos? Tenemos una mujer, 1, que va al desierto, 2, es sustentada por Dios, y el tiempo que es ¿cuánto? 1260 días, que son 1260 años. Ahora, si comparamos esta cita bíblica, la comparamos con Apocalipsis 12, versículo 14, vamos a ver que encontramos estas mismas características. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron ¿a qué? A la mujer 2 alas del gran ¿qué? Del gran águila. Vemos que tenemos la primera característica, que es una mujer con 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente ¿a dónde? Al desierto. Vemos que tenemos la segunda característica, que es ¿qué? El desierto, a su lugar, donde es sustentada ¿por quién? Por Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vemos entonces cuántas características tenemos acá. Tenemos una mujer, tenemos también que va al desierto, es sustentada por Dios, pero cuando llegamos a la opción del tiempo, ¿qué nos dice la Biblia? Que el tiempo es ¿cuánto? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, en conclusión, podemos concluir entonces que la última característica de tiempos, tiempos y medio tiempo es 1260 años. Porque vemos que la cita bíblica, Apocalipsis 12, 6 y Apocalipsis 12, 14, son las mismas citas, pero ¿qué cambia? El tiempo. Ahora, ¿por qué Apocalipsis lo menciona tiempo, tiempos y medio tiempo? Para poder enlazarlo con Daniel 7, 25. Y para que entendamos
que Daniel 7:25 está hablando de los mismos periodos de 1260 años. Y sigue diciendo la Biblia en Apocalipsis 12:15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un ¿qué? Como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero dice el versículo 16, hermano, pero la tierra ayudó ¿qué? A la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Vemos entonces, hermanos, que este periodo de los 1260 años comenzó entonces en el año 538 y terminó en el año 1798. Ahora, la Biblia me dice que la serpiente arrojó sobre la mujer un río para que ese río fuese que arrastrara a la mujer. Pero noten un detalle importante, es que la tierra ayudó ¿a qué? A la mujer, hermano. Y vamos a ir un momento acá a Apocalipsis 17 para que entendamos algo. Nosotros sabemos que el mar, el agua, significa muchedumbre, poblaciones. Miren cómo dice la Biblia acá en Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué, hermano? Son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Ahora, la palabra tierra me simboliza lo contrario. Si el agua me simboliza muchedumbre, pueblo, ¿qué me simboliza la tierra? La palabra tierra es un territorio nuevo, hermano. Es un territorio que no está ¿qué? Que no está poblado. Y la historia, hermanos, para esa época, a fines del año 1798, una sola nación estaba naciendo para esa época. Ahora, ¿qué nación estaba naciendo para esa época a fines del año 1798? Los Estados Unidos. Dice acá Wikipedia que Estados Unidos celebró la declaración de la independencia el 4 de julio de 1776. Y la persecución de los cristianos iba a terminar ¿en qué fecha? En el año 1798. Ahora, cuando la Biblia me dice, pero la tierra ayuda a la mujer, es que la persecución o los cristianos encontraron refugio ¿dónde? En los Estados Unidos. Es por eso que la palabra tierra me simboliza un territorio naciente, un territorio que estaba naciendo para esa época y fue la que le dio refugio ¿a quién? A los cristianos que eran perseguidos durante 1260 años. Y quiero también, hermanos, leerle acá de Wikipedia, esto lo pueden buscar en Wikipedia, en internet, el motivo por el cual Estados Unidos hizo la Estatua de la Libertad. Dice acá esta información de internet, la Estatua de la Libertad, además de ser un monumento importante en la ciudad de Nueva York, se convirtió en un símbolo en los Estados Unidos y representa, escuchen esto, en un plano más general, la libertad y la emancipación con respecto a la opresión. Desde su inauguración en el año 1886, la estatua fue la primera visión que tenían los inmigrantes, que tenían ¿qué, hermanos? Los inmigrantes europeos al llegar a los Estados Unidos tras su travesía por el océano Atlántico. Estados Unidos sabía, hermanos, de la persecución que la Iglesia Católica Romana le hacía al pueblo de Dios durante 1260 años. Y es por eso que Estados Unidos ve lo que había pasado. Estados Unidos entiende lo que es la unión del poder religioso con el poder civil, y cuando esos dos poderes se unen, ¿qué sucede, hermano? Hay persecución. Y es por eso que Estados Unidos se conoce hoy como ¿qué? Como la nación de la libertad, hermanos. El país de la libertad. Porque ellos recibieron a los cristianos y le dieron libertad después de esa gran persecución de los 1260 años. Amén, hermanos. Y Estados Unidos y los franceses quedaron tan impactados, hermanos, que ellos decidieron hacer una estatua que simbolizara, o era el símbolo que veían los inmigrantes al llegar a Estados Unidos, veían la libertad. Oye, hemos llegado al país donde no podemos ser perseguidos. Y es por eso también, hermanos, que Apocalipsis
13, Apocalipsis 13, versículo 11, me dice la Biblia, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Ahora, ¿esta bestia es quién? La que sube de la tierra es ¿qué? Estados Unidos, hermano. Y recordemos que la bestia, la palabra bestia, cuernos, ¿qué significa en la Biblia? Significa reino. Entonces me dice entonces que Estados Unidos es la bestia que sube ¿de dónde? De la tierra, y tenía ¿qué? 2 cuernos semejantes a los de cordero. Recordemos que al Señor Jesús le preguntaron que si era lícito pagar impuestos al César. Y el Señor dijo, dele al César lo del que es César y a Dios lo que es de Dios. Hay 2 poderes, hermanos, totalmente antagónicos, totalmente separados. El poder religioso, que nosotros regresamos los diezmos al Señor, y el poder civil al cual nosotros también pagamos impuestos. Son 2 poderes como separados. Ahora, cuando la bestia sube de la tierra, que me dice Apocalipsis 13:11, me dice que la bestia que subía de la tierra era como si fuera Jesús, porque esta bestia tenía 2 cuernos como del cordero, que representa ¿a quién? Al Señor Jesús. Lo que me está diciendo la Biblia es que cuando el pueblo de Estados Unidos recibía a los cristianos se sentían como si el mismo Cristo estuviera ¿qué? Recibiéndolo, hermano, porque llegaron ¿a dónde? A la nación de la libertad. Pero Apocalipsis 13:11 también hay una parte que nos dice, pero este poder hablaba después como ¿qué? Como dragón. Llegará el momento, hermano, que esta persecución de los 1260 años se va a repetir cuando Estados Unidos se une entonces con el papado, y este poder cuando se una hablará como ¿qué? Como dragón. Y se va a repetir, hermano, lo que pasó en el pasado. La persecución de los 1260 años, hermano. Pero ¿qué me dice Apocalipsis 12:17? Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra qué? Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué sucedió cuando el pueblo de Dios llegó a Estados Unidos, hermano? Ahora, cuando el pueblo de Dios llega a los Estados Unidos, hermano, no es casualidad de que las grandes iglesias protestantes, ¿dónde tienen su sede, hermano? Todas lo tienen en los Estados Unidos. Por ejemplo, si tú eres mormón, si esta predicación la está escuchando un mormón, de los santos de los últimos días, esto fue instituido por José Smith, que inició este grupo en Nueva York en el año 1830 en Estados Unidos. Si perteneces a los testigos de Jehová, si un testigo de Jehová está escuchando esto, él sabrá también que esta institución fue creada ¿por quién? Por Carlos Russell, que inició esta iglesia en Pensilvania en el año 1879. ¿Dónde, hermano? En Estados Unidos. Todas las iglesias mundiales que conocemos hoy en día, ¿dónde tienen su sede? En los Estados Unidos. ¿Por qué están en los Estados Unidos? Porque allí fue donde que llegaron ¿qué? Los cristianos después de la persecución de los 1260 años. Ahora, si tú perteneces a la iglesia pentecostal o Asamblea de Dios, esta iglesia cristiana comenzó alrededor del año 1914 en Hot Spring, Arkansas, en los Estados Unidos. Ahora, si tú eres adventista del séptimo día, este movimiento lo inició ¿quién? Guillermo Miller, un granjero americano bautista. Y la iglesia se organizó posteriormente hacia el año 1860. ¿En dónde, hermanos? En los Estados Unidos. Todas las iglesias tienen su concentración ¿dónde? En los Estados Unidos. Pero Apocalipsis 12:17 me dice que el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, contra la iglesia, hermanos. Ahora, de todas esas iglesias que yo nombré, ¿contra quién el dragón tiene guerra? Me dice la Biblia, hermano, Apocalipsis 12:17, y se fue a hacer guerra ¿contra quién, hermano? Contra el resto de la descendencia de quién? De la descendencia de la mujer, hermano, que somos nosotros.
Ahora, ¿qué característica tiene que tener esa iglesia para que Satanás le tenga tanta rabia, hermano? Es que esta iglesia guarda ¿qué? Los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora, de todas estas iglesias que nombramos, hermano, hay una sola iglesia que guarda los 10 mandamientos del Señor y tiene el testimonio de Jesucristo, hermano. Hermanos y hermanas, adoremos al verdadero Dios, aquel que creó los cielos, la tierra y el mar, el que instituyó el día sábado en el Génesis, hermano. Pidamos al Señor, hermanos, que nos guíe conforme a su palabra y nos ayude a ver la verdad, para que la verdad, hermanos, nos haga libre. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos, en este conflicto que pronto terminará cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú quieres, Señor, que tu pueblo conozca, Padre. Ayúdanos, Señor, a creer solamente en lo que dice tu palabra, Señor, y no en palabras de hombres, Señor. Señor, hemos visto que tu pueblo fue perseguido por 1260 años, Señor, por no adorar las costumbres paganas de la Iglesia Católica durante los 1260 años, Señor. Este poder religioso persiguió cristianos, los encerró en la cárcel, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras, hermanos, porque los santos, aquellos que creían en la verdad, no aceptaban y rechazaban su falsa doctrina. Y la falsa doctrina, hermanos, es que ellos obligaban y querían obligar a los cristianos a adorar imágenes, a adorar ídolos. Y no solamente eso, hermano, forzaban a las personas a confesar sus pecados a un sacerdote y a la Virgen María, cuando el único que puede perdonar nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Y este poder religioso también, hermano, persiguió cristianos por 1260 años porque no querían adorar a Dios en el día domingo. Ellos adoraban a Dios en el día sábado, pero este poder religioso, como dice Daniel 7:25, dice la palabra que pensó en cambiar los tiempos y la ley, y noten que dice, pensaría en cambiarlos, porque este poder no pudo cambiar totalmente esto, hermanos. ¿Por qué? Porque desde el Génesis hasta hoy en día, siempre se ha guardado el verdadero día de Dios, que es el día sábado. Por eso, Señor, te pedimos que tu mensaje llegue a través de tu Santo Espíritu a todos aquellos oídos de aquellas personas, Señor, que están escuchando por la radio, por la internet, Señor. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos en el conflicto que muy pronto, Señor, llegará nuevamente. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.